nos da una cuota íntegra de 675.000 euros antes de nada. Y decimos que tenemos una deducción por doble imposición, en principio calculada, bueno, de 88.000 euros, que es el tipo medio de gravamen sobre los 300.000 euros. Primera duda, en ese tipo medio de gravamen tenemos que incluir la deducción por inversión de beneficios. Pues creemos que sí, pero veremos lo que dice la Dirección General de Tributos. Todo apunta a que sí, pero esa no es la duda. O sea, no es objeto aquí de explicación, o no es objeto de esta sesión, cómo se calcula la deducción por doble imposición en filiales de dividendos procedentes de filiales para las empresas de reducida dimensión, que, como decimos, es el tipo medio de gravamen multiplicado por el dividendo recibido. Pero sí nos vamos a centrar en cómo se calcula la deducción por inversión. ¿Y cómo se calcularía? Bueno, pues nos dice la norma que tenemos que multiplicar los beneficios antes de impuestos, 2.300.000, por un coeficiente que calculamos previamente, y ese coeficiente es los beneficios antes de impuestos menos aquellas rentas que no generan tributación, que dan lugar a deducción, a exención y demás. En este caso tenemos 300.000 que no dan lugar a tributación, con lo cual en el numerador 2.300.000 menos 300.000 partido de 2.300.000. Eso nos da un coeficiente, nos dice la norma, y lo especifica claramente, que se tienen que tomar dos decimales y redondear por defecto, con lo cual la base de deducción será el beneficio antes de impuestos por el coeficiente, por 0,86, y eso nos da 1.978.000. Y el porcentaje de deducción del que hemos hablado, que para una empresa de reducida dimensión es del 10%, y para las micropymes que aplican 20-25 es del 5%, pues será el resultado de la base de deducción multiplicada por el coeficiente y por el porcentaje de deducción del 10%, que es 197.800. Es decir, bueno, ya les anticipo, eso da 197.800 y no da 200.000, que parece que sería lo lógico. Es decir, lo lógico sería: tengo un beneficio antes de impuestos que va a generar cuota impositiva de 2 millones, si reinvierto en su totalidad ese beneficio, condicionado obviamente a la reinversión de los 2 millones, como el porcentaje de deducción es el 10%, esto debería dar 200.000. ¿Por qué no da 200.000? Por el redondeo por defecto que nos obliga la norma a hacer del coeficiente con dos decimales. Si este coeficiente de 0,86 no nos dijera que tenemos que limitarlo a dos decimales y redondearlo por defecto, el resultado de la cuota de deducción en este ejemplo sería 200.000. En cambio, el efecto de ese redondeo hacia abajo es pues el que ven, 197.800. Este es un ejemplo práctico que se puede complicar, pues todo lo que se nos complicará después en la realidad. ¿Qué pasa si la filial estuviera al 50%? La deducción por doble imposición en empresas, en general en todo tipo de empresas, dice que aquellas sociedades en las que no se participa al menos en un 5% y no se tiene la participación durante un año, la deducción, en lugar de ser del 100%, pues sería del 50%. Parece que entonces, en ese caso, la disminución que tendríamos que hacer en el numerador del coeficiente, en lugar de ser de 300.000, sería del 50%, en coherencia con la deducción, pero no lo dice expresamente. Y como esto, pues múltiples rentas que se les ocurran, como puede ser alguna que esté bonificada por obtenerse en Ceuta y Melilla o demás. La casuística es amplia y simplemente tratamos de ilustrar el ejemplo práctico de cómo se calcula el coeficiente y cómo se aplica la deducción una vez aplicado el coeficiente. Una cosa que también hay que tener en cuenta y que no estamos contemplando en el ejemplo es que en principio a esta deducción le va a ser de aplicación el límite sobre la cuota. El límite sobre la cuota de las deducciones con carácter general es del 35%, si aunque yo tenga unas deducciones muy amplias siempre me va a operar
un límite del 35%, lo que pasa es que temporalmente hasta el año 2013, pero esto va a estar prorrogado hasta el año 2015, ese límite del 35% se ve reducido hasta el 25%. En el ámbito de las deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológico es del 60%, limitado temporalmente al 50%, pues bien, en el caso de esta deducción, en principio, ese límite sobre la cuota operaría, con lo cual volvemos a tener una contradicción. El legislador, por un lado, pretende introducir un beneficio fiscal que a ustedes les va a dar caja, con lo cual poder financiar su crecimiento, su expansión, etcétera. Sin embargo, el beneficio fiscal me lo dan capado porque resulta que los límites que establece la ley es de aplicación también a este beneficio fiscal. Esto es como cuando en la reforma laboral nos decían que por contratación indefinida también teníamos un beneficio, no sé si una deducción de 3.000 euros, que estaba capada por el 25%, 35%, con lo cual al año solo podíamos tomar 750. Es decir, esta vorágine de legislación fiscal que tenemos, en muchísimos casos las normas que se publican son contradictorias entre sí, porque pretenden unos beneficios fiscales de cara a que ustedes puedan acceder a un determinado beneficio fiscal que se traduce en una caja de la que poder hacer uso, y por otro lado la propia mecánica del impuesto, la propia norma, excluye esa posibilidad, con lo cual, pues bueno, eso lo que hará es que la aplicación práctica de la norma sea mucho más restringida en términos de beneficio fiscal de lo que inicialmente pudiera parecer, aunque en principio la norma, el beneficio en sí, es muy interesante. Lo que pasa es que si se han dado cuenta, el beneficio en sí, como comentaba también Pedro, es una mezcla entre la deducción por reinversión e incluso, si recuerdan, por la antigua deducción por activos fijos nuevos que teníamos, que era el 10% de las inversiones inmovilizado material que hacíamos. Pero aquella deducción de activos fijos nuevos que teníamos hace muchísimos años, no estaba sujeta a obtener beneficio contable. Era, si usted invierte en activos fijos nuevos, tiene una deducción del 10%. Ahora no es así. Si usted reinvierte el beneficio contable que ha obtenido, tendrá derecho a una deducción del 10% del beneficio contable, que estará obligado a reinvertir en un activo fijo nuevo. También, inseguridad jurídica. En un país, y esto es chascarrillo también, en un país donde la creatividad contable, vamos a decir que es amplia, sujetar un beneficio fiscal al beneficio contable, y todos, seguro que ustedes tienen alternativas para dar un más menos 10% su resultado del año, un poco arriba, un poco abajo, pues también seguramente va a generar su inseguridad jurídica, porque cuando un inspector venga y nos vea nuestra liquidación del impuesto sobre sociedades y que hemos tomado esta deducción, si hay algún gasto que sea fiscalmente no deducible, se va a limitar a decir ese gasto es fiscalmente no deducible, se lo ajusto en la cuota, o nos va a decir también este gasto era no deducible por la razón X, su beneficio contable en el fondo debió ser tanto más o tanto menos, y como consecuencia de eso también le varío la deducción que usted puede haber acreditado como consecuencia de la deducción por reinversión de beneficios. Pues todos esos son dudas que en un momento determinado la aplicación práctica de la norma nos puede dar. Como decimos, esta deducción está condicionada lógicamente a la reinversión en una serie de elementos, y esos elementos se dice expresamente que tienen que permanecer en la empresa durante 5 años. Llamo aquí la atención porque en la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, que se mantiene igual que hasta ahora, el plazo es de 5 o 3 años en aquellos activos que no sean inmuebles. Aquí se nos pide 5 años en todo caso. Y solamente hay 2 excepciones, salvo pérdida justificada o que su vida útil pueda resultar inferior. Igualmente no se pierde la deducción en el caso de que se transmita y se adquiera otro que a su vez se mantenga. Igual que le será familiar, este es el régimen, por ejemplo, de las deducciones ambientales, que también sucede lo mismo en caso o por reinversión, que se sustituya el activo objeto de reinversión, se mantiene la deducción. Hay un requisito adicional que seguramente es en línea con lo que dice José Luis, por mejora de balances, de estructura de pasivo. Pues el legislador condiciona, además de la reinversión y el mantenimiento, a que se dote una reserva indisponible en el pasivo de la sociedad por importe igual a la base de deducción, y que es indisponible durante el periodo en que deben estar en el activo los elementos de reinversión, y además dicha reserva tiene que ser dotada con cargo a los beneficios
del ejercicio. Para los grupos de consolidación fiscal se dice que primero, en primer lugar, tiene que estar en condiciones de dotarla quien obtuvo el beneficio, la sociedad que obtuvo el beneficio, y si no le resulta posible, deberá ser dotada por otra entidad del grupo. También vamos a darle una pequeña clase de contabilidad al legislador, o yo no me he enterado, que también puede ser. La base de deducción es el beneficio antes de impuestos. La reserva indisponible es igual a la base de deducción. La reserva la tengo que constituir contra el resultado del ejercicio, pero mi resultado del ejercicio, lógicamente, es después de impuestos. La ecuación no cuadra. Tengo que utilizar reservas voluntarias de ejercicios precedentes si quiero constituir la reserva indisponible, porque con el beneficio del propio ejercicio no me da. Porque la base imponible, la base de deducción, es imposible. O tengo ese ejercicio cuota de impuestos sobre sociedades cero, y si tengo cuota de impuestos sobre sociedades cero es porque la totalidad de la renta está exenta y por lo tanto no puedo tomar la deducción, con lo cual ahí hay alguna mecánica que no funciona muy bien y que seguramente me obligará a utilizar reservas voluntarias de ejercicios precedentes para efectivamente dotar esta reserva indisponible, y me olvido de la obligación de dotar la reserva legal también. ¿De acuerdo? Más requisitos. De nuevo, más menciones a la memoria. Ya saben que la memoria paulatinamente se ha ido convirtiendo en el libro gordo, porque casi todos los incentivos fiscales pasan por unas menciones obligatorias en memoria. Pues esta no iba a ser menos, y el legislador ha querido igualmente equipararla al resto de incentivos, y también la sociedad, la empresa, deberá hacer una mención en la memoria por el importe de los beneficios acogido a deducción, el ejercicio en que se obtuvieron, la reserva indisponible que figura dotada, la identificación de los elementos adquiridos, la fecha de los elementos, e incluso estas menciones deben reiterarse ejercicio a ejercicio durante el periodo de mantenimiento, que ya hemos dicho que como mínimo es de 5 años. Este es un resumen de los requisitos: mantenimiento, 5 años, una reserva con cargo a beneficios, como hemos dicho, en el balance, y unas menciones en memoria. Es incompatible este tipo de deducción con otro tipo de deducciones de beneficios fiscales, como la libertad de amortización o inversiones en Canarias y demás. Es decir, un mismo beneficio no puede dar lugar a dos incentivos fiscales a la vez. En caso de incumplimiento, la norma dice que es decir, si hemos aplicado esta deducción y 2 años más adelante incumplimos, por ejemplo, el mantenimiento de los activos, pues tendremos que ingresar la deducción con los intereses de demora en el propio modelo de declaración del impuesto, como otra serie de deducciones que así, por ejemplo, la de reinversión por beneficios extraordinarios, que hay unas casillas específicas en el modelo del impuesto sobre sociedades donde se revierte la deducción aplicada y se le aplican los intereses correspondientes de demora. Bueno, aquí tenemos una serie de doctrina administrativa sobre la compatibilidad e incompatibilidad, pero no vamos a detenernos en ella. La deducción por contratación de empleados con discapacidad. Hasta ahora la deducción era de 6.000 euros por cada unidad ampliada de empleado. Esto se mejora y se pasa a 9.000 euros por cada persona año con una discapacidad entre 33 y 65%, y a 12.000 euros en caso de que la discapacidad sea superior a 65.000. Se eliminan las menciones a que tiene que hacerse la contratación conforme a la ley de 1982 de integración de minusválidos, y que no tiene que ser un contrato indefinido y a jornada completa. Y eso sí, los trabajadores minusválidos contratados así no se computarán a efectos de la libertad de amortización que pueden aplicar, recordémoslo, aquellas empresas de reducida dimensión que tienen una serie de inversiones